Un saludo muy especial a Pedro Páez y a todos los funcionarios y funcionarias de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado de Ecuador. Muchas gracias por la invitación a este espacio para contarles de manera muy rápida cómo está la situación de la competencia en Colombia. Y empiezo por manifestar que la libertad de competencia en Colombia es un principio constitucional, está consagrado en el artículo 333 de la Constitución Política de Colombia, que expresa que la libre competencia es un derecho de todos que supone responsabilidades, pero que a su vez el Estado fortalecerá y estimulará el desarrollo empresarial por una parte, y que ese desarrollo empresarial también implica un impedimento a que se obstruya o se restrinja las libertades económicas y a la posición dominante en el mercado nacional. Eso por una parte está planteado como el principio de libertad de competencia en la Constitución Política de Colombia, y a su vez existe una ley vigente de 1959, la ley 155, que expresa que están prohibidos todo tipo de acuerdos o convenios que limiten la libre competencia en prejuicio de los consumidores y productores de materias primas, que se complementa con otros principios constitucionales como el artículo 2, que habla de la prosperidad, de la promoción de la prosperidad en general. Y además que el artículo 58 expresa que la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglos a las leyes civiles no pueden ser desconocidos o vulnerados por leyes posteriores. Todo esto lo expreso en el sentido de que existen una serie de normas, de acuerdos internacionales que se han venido suscribiendo en el país en los últimos años, como los tratados bilaterales de inversión, los tratados de libre comercio, otro tipo de compromisos que ha asumido el Estado colombiano con países extranjeros, en el que se han venido vulnerando este principio de la libre competencia, de la libertad de la propiedad privada, de la libre confluencia tanto de productores como de consumidores, en detrimento de la economía colombiana en general. Los tratados de libre comercio en especial son acuerdos que están violando de manera flagrante estos principios constitucionales, siempre que el Estado, en la negociación de este tipo de acuerdos, en lo que se ha enfocado es en la defensa del consumidor, en la supuesta defensa del consumidor, desconociendo a los productores nacionales como actores importantes, actores necesarios para el desarrollo económico del país. De hecho, uno de los más recientes tratados de libre comercio que se han suscrito, el Tratado de Libre Comercio con Corea del Sur, tuvo muchas dificultades en su aprobación en el Congreso de la República por la fuerte oposición que empresarios nacionales, de la mano de los trabajadores de empresas del sector industrial, para ser más específicos, libraron ante el Congreso de la República, que llevó a un hundimiento en primer debate en el Congreso de la República, y después, con la reelección del presidente Juan Manuel Santos, se insistió en la aprobación de este acuerdo en el Congreso. Pasó en el Congreso, pero llegó nuevamente a la Corte Constitucional, y la Corte Constitucional, como un hecho sin antecedentes en la aprobación de este tipo de acuerdos, quedó empatada en su decisión con 4 votos a favor y 4 votos en contra de la aprobación de este acuerdo, justamente por los argumentos que esta confluencia de empresarios, de trabajadores, de organizaciones sociales veníamos esgrimiendo en torno a la violación de la libertad de competencia de este tipo de acuerdos. Insisto, porque se desconoce a los productores en un supuesto beneficio a los consumidores. Sin embargo, pues es evidentemente contraproducente el hecho de que sin productores no es posible que haya consumidores. Es decir, la existencia de los consumidores, la existencia de un consumo fuerte, de un mercado interno fuerte, depende también en buena parte de la existencia de empresas productivas, de empresas productoras que generen empleo de alta calidad, que generen empleo bien remunerado y empleos estables que permitan que esos trabajadores sean los que dinamicen la demanda interna del país.
Lo que se presenta entonces en el caso colombiano, como se presenta en una buena parte de países de América Latina, es una tendencia natural hacia el monopolio, y se puede ver en sectores que son muy sensibles para el desarrollo económico del país. Por ejemplo, en las telecomunicaciones, tres grandes empresas que son Claro, Tigo y Movistar concentran el 90% del mercado nacional en este renglón tan importante para el desarrollo colombiano. Y en el sector financiero es mucho más grave. Un solo grupo económico, un solo conglomerado económico concentra el 40% de todos los activos financieros del país, y los primeros tres conglomerados económicos del sector financiero concentran alrededor del 80% de los activos financieros del país, y lo mismo se presenta en otros sectores como el de la energía, como el de los servicios básicos domiciliarios, que se han venido entregando a manejos de privados y especialmente el capital transnacional. Entonces existe, insisto, una tendencia natural del capitalismo hacia el monopolio, que es una falla del mercado que el Estado debe resolver, pero que no lo está haciendo de manera efectiva, esa falla de mercado de esa tendencia hacia el monopolio. Entonces, en conclusión, realmente no existe una libertad de competencia en el caso colombiano. Hay una altísima concentración en el mundo empresarial, tanto que, por ejemplo, en el caso colombiano, el 2% de las empresas concentran el 50% de las utilidades brutas, y el 0.82% de las empresas colombianas concentran el 50% de las utilidades antes de impuestos. Para esto, en teoría, se ha creado una entidad que es la Superintendencia de Industria y Comercio. Funciona en Colombia esta entidad. Lamentablemente en Colombia es una entidad que está manejada más con criterios políticos que con criterios técnicos. El Superintendente de Industria y Comercio en Colombia es una ficha política del ex vicepresidente colombiano, candidato a la presidencia de la República, Germán Vargas Lleras. Y además es una superintendencia que ha venido acumulando un poder descomunal, porque es una entidad que tiene a su cargo no solamente conocer las reclamaciones de los consumidores por actuaciones indebidas de las empresas, sino además que es la entidad que determina a quién es que se investiga, es la entidad que hace las investigaciones, que lleva a cabo las investigaciones y que sanciona a las empresas. Y las sanciona, pues digamos, como en tres grandes categorías, que es por abuso de la posición dominante de esas empresas, por competencia desleal y por precios inequitativos. Lo que ha hecho la superintendencia y lo que ha dejado de hacer esta entidad deja mucho que desear en el caso colombiano, y quienes defendemos la idea de que realmente se tiene que presentar una defensa, un estímulo a la producción nacional, también con garantías, por supuesto, para los trabajadores, para que se configure un círculo virtuoso de crecimiento y de prosperidad para el país. Esta empresa en los últimos años, esta entidad, la Superintendencia de Industria y Comercio, se ha encargado de investigar y de sancionar a una cantidad de empresas, en su mayoría empresas nacionales, y los resultados son evidentes. En los recientes años, de todas las empresas que se han investigado y se han sancionado, solamente 9 son empresas extranjeras y 37 son empresas nacionales. Empresas, por ejemplo, en el sector del arroz, que se han sancionado con alrededor de $100 millones, ingenios azucareros, sancionados también por alrededor de $100 millones, empresas productoras de pañales y de papel higiénico, que entre los dos mercados suman alrededor de $150 millones. Y los resultados, en teoría, positivos que muestra la superintendencia es que en el año 2009 las sanciones llegaban alrededor de $3 millones, y pasamos al año 2016 a sanciones aproximadamente de $250 millones. Sin embargo, también cuestionamientos que se hacen a la superintendencia es que no se investigan, se investigan ciertos casos, se investigan ciertos hechos y a ciertos tipos de empresas, pero hay cosas muy graves
que ocurren en la economía nacional que no se están investigando, como por ejemplo el dumping al que están sometidas las empresas nacionales frente a su competencia extranjera, a competencia desleal por parte de multinacionales, empresas que por ejemplo como Pacific Rubiales operaron durante muchos años en Colombia sin que existiera un control y una supervisión de parte de esa superintendencia ni de la superintendencia financiera en Colombia, y que finalmente terminaron desfalcando a una cantidad de accionistas de esta compañía que se quebró, cerró sus operaciones en Colombia, cambió de nombre y ahora con un nuevo nombre sigue operando en el caso colombiano. Y hechos tan graves también como que esa superintendencia es incapaz de perseguir todos los capitales que se fugan a través de paraísos fiscales con mecanismos que son ampliamente conocidos pero no perseguidos, como la subfacturación en las exportaciones, como los precios de transferencia y todos los demás mecanismos de flujos financieros ilícitos que se utilizan a través de paraísos fiscales, que en el caso de Colombia se niega a investigar y se niega a perseguir. Todos sabemos que existe una fuerte cantidad de capitales colombianos. El exdirector de la DIAN ha calculado que alrededor de 100.000 millones de dólares de riqueza de los colombianos se encuentran fugados en paraísos fiscales, especialmente en Panamá, y el Estado colombiano no ha sido capaz de ponerle controles y ponerle límites a esos flujos de capitales que se fugan hacia estos paraísos fiscales. Las empresas mineras en Colombia operan a su antojo, operan sin ningún control y fiscalización por parte del Estado, pero en cambio pues empresas nacionales, empresas productores nacionales sí se les persigue por supuestos abusos de posición dominante, por supuesta competencia desleal, por supuesta cartelización, pero no se hace lo suficiente con empresas extranjeras. Adicional a esto, como consecuencia de esos tratados bilaterales de inversión y de esos tratados de libre comercio, el Estado colombiano ha recibido una cantidad de demandas. Los datos más recientes que tenemos de la Agencia para la Defensa del Estado indican que Colombia tiene demandas por alrededor de 150.000 millones de dólares. Muchas de esas demandas son demandas de empresas transnacionales porque demandan al Estado colombiano porque no ha cumplido con sus expectativas de ganancia hacia futuro, porque cualquier decisión del Estado ha obstaculizado sus expectativas de inversión en el caso colombiano. Por ejemplo, existe una demanda de una empresa estadounidense en el marco del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos que se llama Toby Mining, porque el Estado colombiano impidió que se realizara minería en un parque, reserva natural en la Amazonía, y esa empresa demandó al Estado colombiano por alrededor de 16.500 millones de dólares. También se han venido presentando una serie de consultas ciudadanas que están contempladas dentro de la Constitución Nacional. Es el caso del municipio de Cajamarca en el departamento del Tolima, que de manera legítima y de manera legal realizaron una consulta en la que el 97% de la población rechazó la ejecución de un proyecto minero en su territorio, de un proyecto de minería a cielo abierto de oro en su territorio. La empresa tuvo que salir de ese territorio y demandó al Estado colombiano, o está en vísperas de demandar para el Estado colombiano por alrededor de 1.000 millones de dólares porque no se pudieron cumplir sus expectativas de inversión. Y otro caso realmente aberrante, en el caso colombiano, de una empresa española que se llama Unión Fenosa, que durante años fue el actor principal de la prestación de un pésimo servicio de electricidad en la costa caribe del país, tanto que todas las autoridades locales, las autoridades regionales se oponían a que esta empresa siguiera funcionando, y cuando por fin el Estado colombiano toma la decisión de expropiar a esta compañía, de quitarle la concesión para que siguiera prestando ese servicio, la empresa demanda a Colombia también por 1.000 millones de dólares, amparada en el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y el Tratado bilaterales de inversión que tiene Colombia contra España.
En conclusión, entonces, digamos que el desarrollo económico del país depende de una articulación armónica entre empresas de carácter productivo, que es lo que esperamos que sea lo que predomine en el caso colombiano, no empresas dedicadas a la especulación financiera o a la extracción de recursos naturales de manera irresponsable, sino empresas agrícolas, empresas industriales, de servicios de alto valor que le generan riqueza al país, articulado obviamente con la protección de las garantías laborales y los derechos de los trabajadores, en el que el Estado juega una función fundamental. Hay un debate entre si son las empresas o es el Estado el que debe ser competitivo. Lo que plantea la teoría a nivel internacional es que es el país el que compite a nivel internacional con otros países. Los Estados deben ser competitivos, deben garantizar elementos de competitividad para que las empresas puedan funcionar de manera adecuada, y esos elementos de competitividad tienen que ver con la infraestructura, con energía, con telecomunicaciones, investigación en ciencia y tecnología, con estabilidad macroeconómica, que en el caso colombiano no se cumplen de manera satisfactoria. Estamos por debajo de la tabla, de la tabla media, hacia atrás en los países menos competitivos del mundo. En materia, por ejemplo, de infraestructura vial, Colombia está supremamente atrasado, mucho más atrasado o mucho más rezagado de lo que está en estos momentos un país como Ecuador, que ha tenido avances significativos en materia de infraestructura y especialmente infraestructura vial. Y por supuesto, si no hay competitividad, no puede haber productividad tampoco en el mercado laboral. Entonces, finalmente los empresarios y los trabajadores terminan siendo víctimas de un entorno que es inadecuado, de un entorno que no es amable, que no promueve y no estimula que exista desarrollo empresarial como lo plantea la Constitución colombiana, y que nos lleva también a no perseguir y a no castigar actuaciones de competencia desleal, por ejemplo, al no permitir que empresas pequeñas y medianas tengan condiciones de funcionamiento diferente a los grandes monopolios, a los grandes oligopolios que operan en el país. Y esto se ve, para poner solamente un ejemplo y terminar con esto, en la estructura tributaria del país. Pequeños y medianos empresarios han venido expresando de manera contundente la necesidad que existe de que se configuren, en el caso colombiano, tarifas en impuesto a la renta diferenciadas para pequeñas, medianas y grandes empresas. Esta propuesta se ha llevado al Congreso de la República, y tanto el gobierno nacional como las mayorías del Congreso de la República en Colombia han ignorado esta solicitud, este requerimiento de los pequeños y medianos empresarios, que están exigiendo, que están pidiendo al Estado que intervenga en la economía para facilitar que ellos puedan desarrollar sus actividades de negocios con tarifas diferenciadas en el impuesto a la renta. Todo esto, pues, para concluir que en el caso colombiano la libertad de competencia es solamente un principio constitucional que lamentablemente no se está cumpliendo, y que una parte que no se cumpla tiene que ver con acuerdos que se han venido suscribiendo que impiden al Estado poder tener una mayor actuación en el desarrollo económico, y también, por supuesto, porque no existe voluntad política para que haya un desarrollo empresarial y un trabajo asociado a ese desarrollo empresarial, un trabajo de alta calidad.